Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. Hoy seguimos con nuestra miniserie dedicada a optimizar el rendimiento de las pruebas, enfocándonos en una técnica fundamental, la paralelización. Analizaremos en qué consiste, cómo implementarla en un proyecto de Laravel y los desafíos que conlleva. Sin más preámbulos, arranquemos. La paralelización de pruebas, o parallel testing en inglés, es una técnica poderosa que permite ejecutar múltiples pruebas simultáneamente, acelerando así el tiempo de finalización del conjunto de test y optimizando los flujos de desarrollo. Sin embargo, como veremos al final de este tutorial, esta estrategia también presenta retos técnicos y exige un esfuerzo adicional de mantenimiento, por lo que solo la recomendaremos en proyectos de gran escala donde el volumen y la duración de las pruebas realmente justifiquen su implementación. Como informa Laravel en su documentación, de forma predeterminada, PHP Unit ejecuta pruebas de forma secuencial en un único proceso del sistema. Para distribuir las pruebas en varios procesos, deberemos recurrir a una librería externa como Paratest, que se ha convertido en la referencia para ejecutar pruebas en paralelo con PHP Unit. Se puede usar Paratest desde diferentes frameworks de PHP y versiones de PHP Unit, pero conviene que sepáis que Paratest solo mantiene activamente la última versión de la librería, que es la que utiliza la versión más reciente de PHP Unit. Para empezar a usar Paratest, vamos a copiar la siguiente instrucción para instalar la librería con Composer y la ejecutamos desde el terminal. Y al terminar, si vamos al fichero composer.json, comprobaremos que ya aparece entre las dependencias de desarrollo. Por otro lado, en nuestra experiencia, una configuración adicional que debéis implementar para evitar fallos es establecer el driver y el almacenamiento de caché a array, como sugiere la documentación de Laravel. Para ello, en el fichero de configuración de PHP Unit, será tan sencillo como asignar el valor de array a estas dos variables de entorno. Y ahora sí, podríamos ejecutar los tests en paralelo con la herramienta escribiendo vendor/bin /paratest. Con este comando ya se estarían paralelizando los procesos en el sistema, pero todos estarían compartiendo la misma base de datos de testing, lo que aumentaría la probabilidad de conflictos entre pruebas que modifican el estado de la base de datos. Para minimizar los problemas de concurrencia y además mejorar el rendimiento en proyectos con muchas pruebas, se recomienda usar bases de datos independientes para cada proceso. En este apartado de la documentación de Paratest se facilita el código con el que se podría forzar la creación de estas bases de datos independientes usando un test token que es único. Pero antes de que vayáis a copiar este código, debéis saber que Laravel facilita esta tarea gestionando automáticamente la creación de las diferentes bases de datos y la ejecución de las migraciones de las tablas para cada una de ellas. El nombre que asignará a las bases de datos estará compuesto del nombre de la base de datos de testing, seguido de test 1, test 2, etc. Podemos lanzar los tests en paralelo con Laravel mediante la instrucción php artisan test --parallel. Vamos a copiarla, volvemos a VS Code y la ejecutamos desde el terminal. Venimos a nuestra herramienta de gestión de bases de datos de dbeaver, le damos a refrescar las bases de datos y efectivamente ahora tenemos 8 bases de datos más, una por cada proceso de nuestro sistema que ha ejecutado test. Entramos en una, en esquemas, public, tablas, y confirmamos que Laravel también ha ejecutado las migraciones contra cada una de ellas porque aparecen todas las tablas del proyecto. Aparentemente todo es correcto, pero si volvemos a VS Code y hacemos scroll arriba del todo, nos daremos cuenta de que muchos de los tests han fallado al ejecutar la paralelización de Laravel. Si bajamos a la descripción del primer error, leemos que este método ha llamado a la función que solicita al usuario superadmin y en lugar de obtener un modelo de usuario de la aplicación, ha recibido null. Esto sucede porque las tablas que ha creado Laravel para las diferentes bases de datos no cuentan con los datos mínimos requeridos para el testing de esta aplicación, o dicho de otro modo, en este caso Laravel no ha ejecutado el seeder de testing automáticamente, así que vamos a tener que indicarle explícitamente que queremos que lo haga. En la documentación de Laravel encontramos un apartado específico de hooks en la paralelización de pruebas. Podemos utilizarlos para preparar ciertos recursos en los diferentes procesos que se ejecutan simultáneamente. Mediante la fachada Parallel Testing de Laravel, podemos indicar un código específico que queramos que sea leído en el setup o en el teardown de cada test case o de cada proceso.
Y también podemos ejecutar un código tras la creación de una base de datos con el método setupTestDatabase, que es lo que nos interesa a nosotros. El código que queremos incluir es muy parecido a este, por lo que vamos a copiarlo y vamos a llevárnoslo al método boot de la clase AppServiceProvider, si bien este código podría incluirse en cualquier otro proveedor de Laravel que prefiramos. En el proyecto en el que estamos grabando este tutorial no se usa el seeder por defecto para poblar las tablas de testing, sino que existe uno específico, por lo que tendremos que indicarlo con --class igual a testingSeeder, que es su nombre. Vamos a debugger y vamos a borrar todas las bases de datos para que se vuelvan a crear en la siguiente ejecución y se lancen los seeders de testing contra ellas gracias al hook que acabamos de configurar. Volvemos a VS Code, abrimos el terminal, ejecutamos de nuevo la instrucción de Laravel para la paralelización de test y en este caso sí que funcionan nuestros tests. Acudimos a debugger de nuevo, refrescamos las bases de datos, vamos a abrir alguna de las tablas que deberían de estar pobladas con el seeder, como la de municipios, y efectivamente contamos con datos, motivo por el que ahora nuestros tests no han fallado como antes. ¿Pero por qué se han creado 8 bases de datos y no más o menos? El número exacto coincidirá con los procesos que se hayan iniciado y por defecto, para optimizar el rendimiento aprovechando al máximo los recursos del hardware, Laravel utilizará tantos procesos como núcleos de CPU disponibles detecten el sistema. Sin embargo, debemos advertiros que no es una buena idea forzar demasiados procesos, porque podemos saturar la máquina y conseguir el efecto contrario y que la paralización vaya más lenta. Podemos ajustar manualmente el número de procesos con la opción --processes. Venimos a VS Code y vamos a probarlo. Añadimos a nuestra instrucción --processes y vamos a ir calibrando el rendimiento con diferentes cantidades de procesos. Podemos empezar con 2 y vemos que tarda casi 5 segundos. Vamos a subirle a 3 procesos y ahora ha bajado a 4 segundos con 3. Seguimos subiendo la cantidad de procesos. 3,7, perfecto. Seguimos subiendo la cantidad de procesos a 5 y aquí vemos que ha empeorado, que es lo que os comentábamos. A veces cuando se sube la cantidad de procesos puede ser que incluso el rendimiento baje. Hemos subido a 6 y vemos que se mantiene en ese 4,5. Subimos a 7, 4,6 y por último 8, también 4,6. Es decir, que parece que en este PC lo que mejor funciona es la paralelización con 4 procesos. Pero ya os avanzamos que no hay una regla de oro o un número mágico. Al final se trata de que experimentéis en vuestra máquina y afinéis la cantidad correcta. Por ejemplo, al configurar el número de procesos para un entorno de integración continua, también deberíais tener en cuenta el número de pipelines simultáneas que podrían darse para evitar sobrecargar la CPU. Otro truco que hemos comprobado que mejora la velocidad en la paralelización es emplear el test runner específico que existe en la librería de Paratest. En lugar de utilizar la herramienta de ejecución de pruebas predeterminada de PHP Unit, escribiríamos --runner igual a wrapper_runner, que es el nombre del test runner de Paratest. Mientras que el test runner de PHP Unit ejecuta cada test case en un proceso separado, velando así por un mayor aislamiento para las pruebas, el wrapper_runner de Paratest reutiliza procesos existentes a los que internamente llama workers para compartir la carga inicial entre ellos. Esto acelera mucho el rendimiento, pero también añade un posible riesgo de sufrir efectos colaterales si se comparten recursos entre los tests. La documentación de Paratest informa de algunas posibles incompatibilidades en caso de que se consuman constantes o métodos y variables estáticas de un test case en otro diferente. Pero antes de que descartéis por completo el uso de wrapper_runner, también podéis probar a utilizar alguno de los siguientes atributos de PHP Unit para forzar que un método específico que sea conflictivo o todos los de una clase se ejecuten en un proceso aparte. Y bien, por fin llega el momento de la verdad. Vamos a comparar los tiempos de ejecución de las pruebas sin paralelización y con ella para ver si realmente merece la pena. Primero vamos a ejecutar nuestros tests sin paralelización y vemos que tardan casi 6 segundos. Ahora vamos a ejecutar las pruebas en paralelo con 4 procesos y usando el wrapper_runner. Y, oh sorpresa, tarda más que sin paralelizar. ¿Os hemos estafado? ¿Cómo es esto posible? Pues esto se debe a que en la primera ejecución de las pruebas en paralelo
existe una ligera sobrecarga al tener que crear las bases de datos para los diferentes procesos y ejecutar las migraciones. Vamos pues a ejecutar los tests en paralelo una segunda vez y en esta ocasión vemos que la suite sí que tarda un poco menos. Ahora bien, ¿merecería la pena usar paralelización en un proyecto de tan solo 115 pruebas? A nuestro juicio, la diferencia es tan negligible que no justificaría su implementación. No obstante, en proyectos grandes en los que la batería de pruebas empieza a durar un tiempo considerable, la mejora puede ser muy notoria. Por ejemplo, en uno de los proyectos de Zataka que cuenta con cerca de 3.500 tests, se redujo la duración de las pruebas de 8 minutos y medio a 3 minutos y medio con una paralelización de 4 procesos, 5 minutazos de diferencia. Nada mal, ¿verdad? Sin embargo, como hemos adelantado al inicio del vídeo, no es oro todo lo que reluce, y la paralelización también puede comportar dificultades y añadir fragilidad a nuestros tests. Sin un buen diseño de pruebas que garantice su aislamiento e independencia, podemos encontrar tests que funcionan sin paralelización, pero que fallan al ejecutarse en procesos separados. Uno de los mayores desafíos de la paralelización es gestionar los conflictos en el acceso a recursos compartidos como bases de datos o ficheros. Si estáis usando el Trade Database Transactions para revertir automáticamente las operaciones realizadas contra la base de datos al finalizar cada prueba, como explicamos en un vídeo del curso que os dejaremos en la descripción, es poco probable que ocurran conflictos relacionados con la paralelización. Pero este trade de Laravel nos protegerá de otros problemas que pueden surgir en escenarios donde las pruebas paralelas interactúan con recursos compartidos o configuraciones globales. Imaginad que dos test independientes quisieran comprobar diferentes operaciones relacionadas con un informe. Uno podría evaluar que se genera correctamente, mientras que otro podría validar que se visualiza sin problemas. Para lograr esto, el primer test ejecutaría el sistema bajo prueba y luego comprobaría la existencia y el contenido del fichero generado. Por su parte, el segundo test prepararía el informe y después verificaría que la lectura del contenido del fichero coincidiera con los datos esperados. El problema surgiría si los dos programadores, sin darse cuenta, utilizan la misma ubicación y nombre para el informe en ambos tests. Esto podría provocar que las pruebas en paralelo interactuaran con el fichero al mismo tiempo, generando resultados inesperados. Por ejemplo, el contenido del informe podría ser sobrescrito por uno de los tests, haciendo que el otro lea datos corruptos. Una manera de resolver este problema es asegurarnos de que cada test trabaja con un fichero distinto, empleando un nombre para el recurso que se base en un identificador único. Un buen identificador único que podemos usar es el token del proceso en ejecución. Este se recibe como parámetro en los hooks disponibles de la fachada Parallel Testing de Laravel, y también es accesible desde cualquier test con el método token de esta misma fachada. Ahora bien, la solución que consideramos más sencilla para evitar conflictos de recursos y que os recomendamos para las pruebas en las que se interactúe con ficheros es que llaméis al método fake de la fachada storage de Laravel al inicio de la prueba. Si leemos el contenido de este método, veremos que de esta forma Laravel reemplaza el disco local por otro cuya ruta incluye el token del proceso particular, en caso de que los tests se hayan lanzado en paralelo. Además, este método también elimina cualquier archivo que pudiera existir en el disco local falseado, garantizando así que las pruebas empiezan con un entorno de almacenamiento limpio. A continuación os mostramos un ejemplo de cómo podría plantearse la prueba para verificar la correcta generación del informe de nuestro supuesto anterior. En la preparatoria del test, falsearíamos el disco en el que guardar el informe y crearíamos los datos de la empresa sobre la que generar el informe. Llamaríamos al caso de uso que lo genera con el identificador de la empresa y el trimestre en cuestión. Y por último, comprobaríamos que el archivo existe con los datos correctos. Si no habéis considerado una posible paralelización al escribir vuestras pruebas, es probable que al introducirla por primera vez, muchas de ellas fallen esporádicamente debido a conflictos como el que hemos comentado. La solución a largo plazo será refactorizar las pruebas de nuestro proyecto, pero como esta tarea no siempre se podrá cometer con inmediatez, os vamos a sugerir dos soluciones temporales que os permitirán usar la paralelización incluso con test conflictivos. La primera es ejecutar las pruebas paralelas con la opción Recreate Databases. Como hemos visto en este tutorial, por defecto las bases de datos usadas por los diferentes procesos permanecen entre ejecuciones sucesivas de test paralelos, lo que mejora el rendimiento en llamadas posteriores.
Sin embargo, si tenéis algunos tests que ocasionalmente fallan con la paralelización, podrían dejar las bases de datos en un estado corrupto. Para evitar tener que eliminar manualmente las bases de datos en vuestra herramienta de gestión de bases de datos cada vez que esto ocurra, podéis usar la opción Recreate Databases, que forzará que se creen de nuevo. Aunque esta solución introduce una ligera penalización en el tiempo que tardan en ejecutarse las pruebas, os compensará al no tener que borrar manualmente las bases de datos cada 2x3. Eso sí, cuidado porque esta opción solo funciona si se añade justo detrás de la opción Parallel. Esta instrucción regeneraría las bases de datos, pero en cambio esta otra no lo haría porque entre las opciones Parallel y Recreate Databases se encuentra otra que en este caso indica el número de procesos a usar. La segunda solución temporal que podéis implementar si tenéis localizados los tests que os fallan con la paralelización es marcarlos con un atributo group de PHP Unit y lanzarlos de forma independiente, excluyéndolos de la ejecución de los tests paralelos. Con el siguiente script de Composer se ejecutarían primero todos los tests que no dan problemas en paralelo y luego los tests conflictivos al usar paralelización. Y así es como ejecutaríamos el script de Composer desde el terminal. Terminamos el vídeo con un dato que os puede ayudar en la depuración de tests que fallan en paralelo. Debéis saber que por defecto, a no ser que indiquemos la opción funcional, las pruebas se paralelizan por clases de test completas y no por métodos individuales, por lo que los conflictos que pudierais encontrar respecto al uso de recursos del sistema se estarían produciendo entre métodos de diferentes clases de prueba y no de la misma. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Sabemos que ha sido un poco más extenso de lo habitual, pero la paralelización requería un análisis detallado. Es un tema complejo y esperamos haber contribuido a que le perdáis el miedo sin dejar de tratarlo con el respeto que merece. En la próxima entrega compartiremos una serie de pequeños trucos prácticos que os ayudarán a optimizar aún más vuestras pruebas. Nos vemos allí y hasta entonces, un fuerte abrazo.